utiliza nuestra célula, nuestro organismo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la la ley de Fick, que nos permite entender la difusión acuosa, donde se utilizan poros acuosos que dejan pasar moléculas en favor de su gradiente de concentración. Entonces vamos a recordar ahí la ley de Fick. Tenemos también la difusión lipídica, que es la más importante, diríamos, porque analiza el reparto lípido-acuoso del organismo, y sabemos obviamente que es muy importante porque este nos ayuda a entender cómo se comportan las sustancias ácidas o alcalinas en pHs de sus mismas características o de diferentes características. Ahí vamos a recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? También tenemos transportadores especiales que nos permiten entender cómo se movilizan los distintos transportadores. Eso ya hemos visto con ustedes también. ¿Y por qué no me avisan? Estoy viendo que no saben. No, eso después. Ya pasamos. Ya. Estamos aquí, ¿no ven? Sí. Ok. Sí. Qué salvaje. No, es que tengo anotado, pero no lo he llevado. Ok. Entonces ya manejamos ley de Fick, ya manejamos ecuación de Henderson-Hasselbalch y ya manejamos los distintos sistemas que van a utilizar nuestros fármacos, que son del organismo y que los utilizan para poder ingresar. ¿Sí? Bien, por otro lado también es importante analizar cuando hablamos de las dosis, que existen distintos tipos de dosis. Las dosis de los fármacos se han establecido en esos 20 años de estudio que hemos dicho que se han tomado para cada fármaco, ¿no es cierto? Y en base a sus características físico-químicas, su absorción, distribución, características y demás, se ha determinado en qué dosis se debe utilizar cada fármaco. De ahí vienen estas dosis, que son las dosis mínimas y las dosis máximas, ¿no es cierto? Y hemos dicho para cada fármaco existen esos rangos. La mínima es la mínima cantidad que necesito alcanzar para obtener el efecto farmacológico, y la máxima es la dosis que no debo pasar para no intoxicar al paciente, ¿sí? Por ejemplo, si le doy amoxicilina, tengo de 500 miligramos a 1 gramo, ¿cierto? Hay libros que me dicen desde 250, pero en nuestro medio para el adulto no usamos nunca 250, ¿sí? Entonces, porque nuestros niveles de resistencia son muy altos. O, por ejemplo, de ibuprofeno. Ibuprofeno se da de 200 miligramos hasta 800 miligramos. Entonces, la mínima, la máxima, ¿sí? Cierto, hay de 400, hay de 600, y en nuestro medio la de 200 casi no usamos porque no había esa presentación. Con la pandemia recién han empezado a traer esa presentación de 200, pero antes de eso no llegaba. Solo había de 400, 600 y 800, ¿sí? Entonces, esa mínima máxima nos ayudan a ir determinando las dosis que vamos a ir usando en cada caso en particular. Cuando hablamos de dosis especiales, tenemos también algunas características especiales a considerar. Por ejemplo, cuando hablamos del peso, ¿qué vamos a considerar? Niño y adulto, puede ser. El peso es fundamental para los niños, como hemos dicho, porque en ellos vamos a hacer cálculo por kilogramo de peso, ¿sí? En cambio, en los adultos en general se usa mínimo máximo, no se estima el peso, a no ser que esté muy alejado del estándar, ¿sí? El sexo, ¿por qué será importante? ¿Será importante para la dosificación? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, a ti que eres mujer te voy a dar una dosis diferente a él que es varón, solo por ser mujer o solo por ser varón. No, en general a los dos les voy a dar la dosis dentro de ese rango establecido, ¿sí? No va a haber una diferencia significativa por sexo, pero sí habrá situaciones particulares en las que debo considerar esa diferencia por sexo. Por ejemplo, no le puedo dar a él anticonceptivos orales hormonales con estrógenos, por ejemplo, porque no corresponde, ¿no? Él es varón, él no tiene ese tipo de hormonas, entonces no funciona, ¿sí? Entonces sí es importante considerar en ese tipo de situaciones. Hay fármacos que son exclusivos para los varones y fármacos que son exclusivos para las mujeres. Es cierto, con todo el avance de la medicina y con todos los desafíos que nos presenta, sí puede darse el caso hoy que, por ejemplo, tengo un paciente que es transexual y se ha cambiado de sexo, entonces le han operado y además toma hormonas femeninas siendo de sexo genéticamente masculino. ¿Para qué? Para mantener sexuales secundarios
de mujer, porque quiere ser de sexo femenino, ¿sí? Entonces, en ese caso sí se puede dar que yo le esté dando a un paciente que genéticamente es masculino hormonas femeninas con un objetivo terapéutico establecido. Y como va a tomar toda su vida, entonces voy a hacer controles, voy a vigilar función hepática, función renal, porque eso que toman tiene un impacto, ¿sí? Bien, por edad ya hemos dicho, ahí sí, los extremos de la vida son muy importantes, son muy sensibles, los niños chiquititos y los abuelitos, entonces en ellos hay que trabajar cuidadosamente con esas características, ¿sí? También es importante considerar la superficie corporal. No todos los fármacos se pueden dosificar por metro cuadrado de superficie corporal, pero hay fármacos específicos que se calcula la dosis por metro cuadrado de superficie corporal del paciente. ¿Y eso qué implica? Que usemos el peso, la talla para hacer el cálculo con una fórmula, ¿sí? No es para todos los fármacos, no es de uso habitual, pero sí hay fármacos específicos que usan ese tipo de dosificación y ahí voy a hacer esa dosificación, ¿sí? Bien, ahora para entender el tipo de dosis vamos a analizarlas de dos en dos. Por ejemplo, estas las vamos a ver juntas porque van a ver que están muy relacionadas. Si hablo de la dosis terapéutica, se refiere a la dosis que está establecido en la terapéutica que debo utilizar para un cuadro específico. Por ejemplo, si tiene mi paciente faringoamigdalitis bacteriana, hay una dosis dentro de la mínima y la máxima que se debe usar de amoxicilina, ¿sí? O si tiene hipertensión, hay una dosis establecida en la terapéutica para la hipertensión. Si tiene diabetes, hay una dosis establecida para la diabetes. Y así, para cada patología está establecido qué uso como tratamiento, ¿sí? Y eso está dentro de ese rango de mínimo y máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablo del ibuprofeno, mi dosis terapéutica es esta, de 200 a 800 miligramos, ¿sí? Y si hablo de la dosis usual, fíjense, el nombre me dice lo que es dosis usual porque es la que se usa con más frecuencia. Entonces les pregunto, de ibuprofeno, por ejemplo, ¿cuál es la dosis que más usamos en los pacientes? 400, ¿no es cierto? Entonces esta es la dosis usual, ¿sí? Que está dentro de la dosis terapéutica. Por eso es que las vemos juntas. ¿Está claro? Bien, estas dos también las vamos a analizar juntas. Aquí esta se llama dosis de mantenimiento o sostén y la otra se llama dosis de ataque o de carga. Entonces, fíjense, digamos que ha llegado un pacientito convulsionando, ¿sí? Está convulsionando, llega a la emergencia, necesito controlar esa convulsión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar una dosis de ataque, ¡pum! Una dosis significativa, importante, ¿para qué? Para controlar esa convulsión, ¿sí? Entonces probablemente va a estar cercana a mi dosis máxima, pero es la que necesito para controlar ese cuadro agudo con el que ha llegado el paciente. Pero ahora puede, o sea, lo he estabilizado, ahorita ya no está convulsionando, pero si dejo de darle el fármaco puede volver a convulsionar, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que este pacientito ha llegado con una meningitis. Entonces, ¿la meningitis se va a curar ahorita? ¿Va a desaparecer ahorita que le inicie el tratamiento? No, va a tardar varios días en estabilizarse y controlarse la infección bacteriana. Entonces, ese tiempo, esos días, el paciente puede volver a convulsionar, ¿sí? Por lo tanto, le voy a mantener el tratamiento por algún tiempo más y a eso le digo tratamiento de mantenimiento o de sostén, donde le voy a dar una dosis más bajita de la que he usado en la emergencia, porque ya no está en emergencia, ya está controlado, pero que me va a permitir mantener ese efecto, es decir, controlada la convulsión, por más tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Considerar la causa, porque ese tratamiento de mantenimiento puede ser variable. Por ejemplo, en este caso, después de que ese paciente se estabilice, controle la meningitis, ya le he dado el antibiótico y demás, ha completado su tratamiento, ya está sanito, ya no hay el agente causal. Lo que ha causado la convulsión era la infección y ya no está. Entonces, ¿tengo que seguirle dando ese tratamiento de mantenimiento? No. Ya no,
porque la causa ya no existe, ¿sí? Entonces no necesito seguirle dando. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si este paciente que ha llegado no tenía meningitis, sino que es un paciente epiléptico? Entonces he controlado la crisis, ahora le estoy dando tratamiento de mantenimiento, pero es epiléptico. Entonces, ¿va a desaparecer el riesgo por el cual convulsiona? No. ¿Se va a curar de su epilepsia? No. No, porque la epilepsia no se cura. Entonces, el factor de riesgo aquí va a existir toda la vida del paciente. Entonces, ahí el mantenimiento va a ser constante. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Entonces, depende de la situación en la que usó el tratamiento. Puede ser, por ejemplo, si viene un paciente con una crisis asmática, le voy a dar un tratamiento de ataque con gran cantidad de fármacos en dosis altas, etcétera. Voy a hacer un mantenimiento post-crisis que es intenso hasta que se estabilice bien el paciente, que se controle la hiperreactividad. Pero después del mantenimiento post-crisis voy a pasar al mantenimiento de sostén, donde ahí le hago un mantenimiento ya más estable. Voy a seguir manejando, pero los fármacos son dosis más pequeñas, los intervalos son más espaciados, etcétera, porque el peligro ya ha terminado, ¿sí? Sigue ahí, está latente, no está activo, pero ya no es tan intenso como en esta primera fase, ¿sí? Entonces, en cada caso dependerá del cuadro específico que estoy manejando, pero la dosis de ataque y de mantenimiento me sirven para hacer ese control, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien, estas dos ya las conocemos, ¿no es cierto? La dosis tóxica y la dosis letal. Cuando hablamos de la dosis tóxica, ¿qué hemos dicho? Que es la dosis con la cual intoxico al individuo de experimentación. Y como hablamos, bien, entonces cuando hablamos de la dosis tóxica, hemos dicho es la cantidad de dosis con la cual se intoxica el individuo, ¿sí? Y la dosis letal es la dosis con la que se muere el individuo. Y como hemos dicho, estas no es permitido probar en humanos, porque tendría que intoxicarlos y matarlos y no nos permiten hacer eso, ¿sí? Entonces, esas dosis se han establecido gracias a la experimentación en animalitos, ¿sí? También es triste, sigue siendo cruel porque son seres vivos, pero gracias a esos animalitos se tiene esos parámetros de referencia. Como ya hemos dicho, se está peleando para que no se hagan animalitos porque son seres vivos, pero por lo menos en algunos países ya se ha logrado que en todo lo que es cosmetología, por ejemplo, no se prueben animalitos, porque eso no salva la vida de nadie, ¿no? Es solo, qué sé yo, estética, entonces no se justifica. Pero para lo que es la parte médica, salud y demás, todavía se está usando este tipo de experimentación. Entonces esperemos que más adelante la tecnología nos permita tener parámetros sin ser crueles con los animalitos que siguen siendo seres vivos, ¿sí? Muy bien, y el último tipo de dosis que vamos a ver es la dosis en relación a la continuidad, ¿sí? Cuando hablamos de la continuidad, fíjense, decimos, la continuidad puede ser, o en base a la continuidad, el tipo de dosis puede ser simple, intermitente o continuo. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo sería simple? La definición me dice, es una administración simple cuando le doy una vez y no le doy más, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, te está doliendo tu cabeza, entonces te digo, tómate un paracetamol. Entonces te tomas, ping, se pasa tu dolor de cabeza y no tomas más. Esa que era una dosis simple, has tomado una vez y no tomas más, no necesitas. Entonces, sí hay fármacos en los que se hacen dosis simples. Hay fármacos en los que esa dosis simple es la única dosis para tratar el problema de base, ¿sí? Por ejemplo, las tricomoniasis, que se tratan en pareja, pero se toman una megadosis, una sola vez y nada más, ¿sí? ¿Cuándo sería dosis intermitente?
cuando existe un intervalo de tiempo entre dosis y dosis. Y esto es lo que habitualmente hacemos. Por ejemplo, si le doy cada 8 horas, ¿qué va a pasar? Le doy una dosis, no le doy 8 horas y le doy la siguiente dosis. Otra vez no le doy 8 horas y luego le doy la tercera dosis. En ese caso es intermitente, porque está habiendo un espacio de tiempo entre una y otra dosis dentro del esquema de tratamiento, ¿sí? En algunos casos estas dosis son muy importantes que sean bien rigurosas y bien cumplidas, ¿sí? En otros casos no pasa nada. Por ejemplo, si tienes fiebre y te doy paracetamol, te puedo dar paracetamol cada 8 horas, ¿sí? Es decir, dosis intermitente, para mantener bien controlada la fiebre. Te puedo dar paracetamol PRN, que hemos dicho que era PRN, por razón necesaria. Y te digo, si te duele, tomas, si no te duele, no tomas. O si te da fiebre, tomas, y si no te da fiebre, no tomas, ¿sí? O también puedo darte cada 12, o puedo darte una vez cada 24 horas. Con el paracetamol no pasa nada, no hay problema. Puedo darte PRN, puedo darte cada 8, puedo darte cada 12. Está bien cualquiera, dependiendo de qué tienes y qué necesitas tomar, ¿sí? Pero al fármaco no le va a pasar nada y a ti tampoco, si te doy una sola vez o si te doy 3 veces. No hay problema. Pero, por ejemplo, si te doy amoxicilina para una infección bacteriana, no te puedo decir, te tomas PRN. O sea, si te molesta, tomas, y si no te molesta, no tomas. No, porque ¿qué pasa con los antibióticos? Yo le doy una dosis al paciente, ¿sí? Y va a ser esa curva de dosis-efecto. Le doy la siguiente dosis y va a ser su curva de dosis-efecto. ¿Cuál es el problema? Con los antimicrobianos necesito alcanzar la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este puntito, recién he alcanzado una concentración suficiente de fármaco para matar a esa bacteria. Entonces, aquí voy a estar matando a la bacteria y fíjense, cuando la concentración del fármaco empieza a disminuir, esta segunda dosis, ¡pum!, me empuja para que no pase de esta rayita y siga matando a la bacteria. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, ese intervalo de dosis que estoy usando me está garantizando que estoy con una dosis correcta para matar a esa bacteria. ¿Qué pasaría si mi paciente se olvida esta segunda dosis y se toma recién la tercera, que vendría aquí? ¿Sí? Entonces, fíjense, desde aquí hasta aquí, la concentración va a estar aquí abajo, por debajo de mi concentración inhibitoria mínima. ¿Qué significa eso? ¿Que la bacteria no está en contacto con el fármaco? No, significa que sí está en contacto con el fármaco, pero no en una dosis suficiente para hacerle daño, para matarla. Entonces es aquí donde la bacteria va a decir, ah, esto me estaba matando. Entonces ahora voy a empezar a idear cómo me libro de esto. Y ahí aparece la resistencia. Y es por eso que cuando hablo de antimicrobianos, ese intervalo de dosis es muy importante de cumplir. Yo no puedo decir, ay, es que mi paciente se va a olvidar cada 8 horas, muy difícil, que tome nomás una vez al día. No puedo hacer eso. Si sé que mi paciente no va a cumplir cada 8, bueno, le puedo dar cada 24, pero un fármaco que sí se da cada 24, ¿sí? No voy a arruinar esta amoxicilina, por ejemplo, que se tiene que dar cada 8, dándole cada 24, ¿sí? Buscaré, no sé, pues acitromicina, que sí se puede dar cada 24, o levofloxacina, que sí se puede dar cada 24, dependiendo del cuadro infeccioso que estoy manejando también, ¿sí? Entonces, vean, en algunos casos es fundamental cumplir bien los horarios, y en otros no pasa nada. Puedo darle PRN, puedo darle cada 8, cada 12, no pasa nada, ni con el fármaco, ni con el paciente, ¿sí? ¿De qué depende? Del fármaco, ¿sí? Bien, y la dosis continua hace referencia a una administración continua del fármaco desde que se inicia hasta que se finaliza. ¿Qué quiere decir? Que desde que inicio el tratamiento hasta que acabo el tratamiento,
No hay una interrupción de tiempo en la administración. ¿Cuándo creen que tendría que usar una dosis continua en un paciente? ¿Se podrá? Si tiene diabetes, por ejemplo, y le doy metformina una vez al día, todos los días, toda su vida, ¿será tratamiento continuo? No. El intervalo de dosis, o sea, la continuidad de la dosis, no es continuo. Sí, el tratamiento que él recibe es continuo porque va a ser toda su vida, pero la continuidad de la dosis no es continuo, sigue siendo intermitente, porque le voy a dar una dosis, 24 horas después le voy a dar la otra dosis, 24 horas después le voy a dar, y le voy a dar así cada 24 horas. Entonces le estoy dando cada día, pero fíjense, entre una y otra dosis hay 24 horas de distancia, ¿sí? Entonces sigue siendo intermitente, no es continuo. Que sí va a recibir tratamiento toda su vida y por eso el tratamiento que hace es continuo, sí, pero el intervalo de dosis es intermitente, ¿sí? ¿Cuándo sería continuo? Por ejemplo, ¿alguna vez han visto ponerle un suero a un paciente? Le ponen suero, ¿no? Le canalizan en venita. Le ponen y 8 horas después le sacan, luego le vuelven a poner el suero y le sacan y le ponen. No, ¿no es cierto? Desde que le ponen hasta que le sacan, tic, 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 entra goteo continuo, ¿sí? Puedo programar, obviamente, dependiendo de la velocidad en que programo, para que entre en 2 horas, para que entre en 6, para que entre en 24, ¿sí? Y si lo tengo para vía, o sea que me va a servir para ir pasándole cosas, medicamentos y demás al paciente, voy a poner goteo lentito para que dure lo más posible. Y cuando ya se esté acabando, la enfermerita viene, le hace cambio y sigue pasando. No hay una interrupción de la administración de la solución. Sigue entrando continuo hasta que decidimos que ya no la necesitamos y sacamos el suero, ¿sí? En ese caso es tratamiento continuo, porque no va a haber una interrupción del tiempo entre el inicio y la finalización de la administración, ¿sí? ¿En qué otros casos puedo usar tratamiento continuo? Van a ver cuando rota en terapia intensiva, en nuestros servicios de terapia intensiva hay algo que llamamos bomba de infusión, ¿sí? Que son unos equipitos que tienen como una jeringa gigantona y se programan, así como calculadorita, pim, 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 cuántos microgramos van a entrar por minuto. Y el paciente está conectado a la bombita de infusión y de verdad le pasa, por decirle, 0.5 microgramos cada minuto. Todo el tiempo que esté conectado a la bomba de infusión le va a pasar esa misma cantidad cada minuto, sin interrupción, ¿sí? O por ejemplo, cuando calculamos con los microgoteros y decimos, ya, este fármaco quiero que le pase en 2 horas. Entonces, en 2 horas tiene que ingresar constantemente al organismo del paciente hasta finalizar, ¿sí? Entonces, dependiendo del fármaco que vaya a utilizar, será la continuidad de la dosis que necesito en cada caso en particular. ¿Está claro todo esto? ¿Sí? Sí. ¿Segurísimo? Sí. Bien. Entonces, con esto habríamos concluido lo que es nuestro primer tema de introducción. Nos queda ver farmacocinética y farmacodinamia, que es lo que se los he subido a plataforma. Entonces, como me dicen que algunos todavía no tienen acceso, entonces vamos a esperar a que revisen para poder hacer la retroalimentación y poder complementar con algunas cositas que no están en los videos, ¿ya? A ver si subo el grupo de WhatsApp. Porque si esperemos que hasta el nuevo. Yo no tengo acceso a su grupo de WhatsApp. Yo le añado ahorita. Le añado si quieres. Ah, ¿ustedes tienen otro grupo? Ah, sí. Ya. Entonces, o si no, le voy a decir a la doctora Vázquez si les puede compartir los links de YouTube, que igual están en plataforma, ¿Ya? para que de ahí lo puedan ver directo del link, ¿no? Hasta que les habiliten en plataforma.
Y sin éxito, pues nos falta esa base para poder hacer la retroalimentación y complementar lo que falta de farmacodinámica. Entonces, para no perder ese tiempito que es importante, tenemos todavía 5 minutos, ¿no? ¿O 10? No, 10. 10. Entonces vamos a empezar receta médica. Cuando hablamos de receta médica, que sería nuestro otro temita, con este temita ya hacemos nuestra primera practiquita. Este temita es muy importante. Entonces, cuando hablamos de receta médica, nos interesa conocer las características de la receta. Primero, ver cómo se estructura, qué partes tiene, porque es importante. Y el elemento fundamental de este capítulo es que ustedes aprendan a hacer correctamente una receta médica. Por eso es que si bien vamos a avanzar primero la parte teórica, el contenido teórico, después vamos a ver cómo se hace y ustedes van a hacer recetas. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Una receta médica es una prescripción u orden escrita por un profesional médico para dispensar un medicamento o un fármaco. ¿Sí? Pero este es un punto bien importante, parece algo tan sencillo, pero este punto es fundamental. Un profesional médico. ¿Y por qué? Varias veces les he dicho, ¿no? En nuestro medio todo el mundo se las da de prescriptor. Se van a la farmacia y dicen, mucha, tengo diarrea. Y la farmacéutica dice, sí, tómate esto, y te vende, ¿no? Oiga, estoy con fiebre. Sí, tómate esto, ya está, te vende. ¿Sí? O voy, qué sé yo, estoy en mi casa y estoy con fiebre y la abuelita dice, pero ya, pues tomate, te lo voy a pedir, ya, te lo voy a traer. Y te lo trae, ¿no? O la comadre prescribe y dice, no, comadre, a mí me estaba doliendo mi cabeza igual el otro día y yo me he tomado esto, me ha hecho súper bien, tomate, te traigo. Listo. Todo el mundo prescribe. Y peor aún, todo el mundo puede ir a la farmacia y comprarse lo que le dé la gana sin una receta. ¿Sí? Porque legalmente no deberíamos poder ir a la farmacia y obtener fármacos sin receta médica. Y hay varios países en los que realmente se controla así. Pero aquí es una barbaridad. Todo se consigue sin receta. Y en la pandemia, eso nos ha traído graves problemas, porque salía un TikTok de ibuprofeno y todo el mundo se tomaba ibuprofeno. Salía no sé qué de ivermectina, todo el mundo se metía ivermectina por todos lados. Salía algo de la dexametasona, todo el mundo a tomar dexametasona. Y así hemos estado toda la pinche pandemia. Salía cualquier soncero. Todos vaciaban las farmacias. ¿Sí? Entonces, de verdad es un problema grave en nuestro país. ¿Sí? En algunos lugares, que bueno, esto es del CATSUM, y el CATSUM, fíjense, maneja la legislación americana, porque es un libro americano, y nos dice que sí, en algunas localizaciones hay otro personal que también podría prescribir, y nos dice, están autorizados para prescribir, aparte de los médicos, los dentistas que pueden utilizar fármacos, pero obviamente no todos los fármacos, los podiatras, que son los que se encargan de hacer procedimientos a nivel de pies y demás, lo que aquí les decimos los podólogos, y los veterinarios. Obviamente el veterinario manejará pues fármacos para los animalitos, no va a estar prescribiendo a personas. El dentista estará enfocado a la parte oral y no estará prescribiendo cosas para otras especialidades. Y bueno, siempre les digo aquí, en nuestro medio, el médico como tal tampoco es que puede prescribir cualquier cosa. Hay fármacos que son de especialidad, como decimos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues un traumatólogo no va a estar prescribiendo fármacos psiquiátricos, porque eso es del área de psiquiatría, ¿sí? O un gastroenterólogo no le va a estar dando tratamientos, no sé, pues endocrinológicos a otro paciente, porque endocrino es otra área diferente. Entonces también hay fármacos que son exclusivos de ciertas especialidades, y el médico general, cuando se ha graduado de médico general como tal, es cierto que puede resolver alrededor del 80% de la patología, ¿sí? Y solamente un 20% estadísticamente es el que necesita al especialista con alguna razón particular, ¿sí?
Entonces sí es importante, obviamente fíjense aquí, tenemos varias situaciones en las que en estos países que existe otro grupo de profesionales que pueden prescribir, que pueden hacerlo, por ejemplo, bajo la supervisión de un médico. En muchos países, muchos estados, en Estados Unidos, dicen, sí puede prescribir el farmacéutico, pero bajo la supervisión de un médico, ¿sí? O sí puede prescribir un técnico ayudante, por ejemplo, del médico, pero bajo la supervisión y responsabilidad del médico. Entonces, sí hay algunas de esas variaciones. En nuestro medio, pues, no se aplica este tipo de legislación, porque, como les digo, el que quiere va y se compra lo que le dé la gana, ¿sí? Bien. Entonces, cuando ustedes entiendan esto, van a entender por qué razón yo protesto tanto, bueno, no solo yo, de que cualquier persona esté prescribiendo, porque no es nada ético. Porque van a entender que para hacer la prescripción de una receta, hay que hacer un proceso sistemático, integrado y cognitivo científico para determinar qué le vamos a dar a cada paciente. Entonces, fíjense, primero tengo que hacer un diagnóstico específico de lo que tiene el paciente, ¿sí? Un paso, primer paso. Les pregunto, ¿qué tienen que hacer para llegar a un diagnóstico específico? Anamnesis. Primero anamnesis, ¿qué más? Examen físico. Examen físico, ¿qué más? Laboratorio. Si es necesario, exámenes de laboratorio, de imagen y demás para corroborar o descartar su impresión diagnóstica. ¿Se dan cuenta? Y esto implica que ustedes le pregunten al paciente, lo revisen, lo analicen, vean sus antecedentes. Es un proceso complejo e integrado de análisis de ese paciente y que además lo han revisado y demás. Y yo siempre les digo, o sea, las bioquímicas de la farmacia tienen visión de rayos X y son psíquicas para saber todos los antecedentes del paciente, hacer su examen físico y demás, con mirarle que le dice tengo diarrea. O sea, con que le dice tengo diarrea, ya ha hecho todo esto, para decirle, ah, sí, toma testito. Es una completa falta de ética, ¿se dan cuenta? Porque esas personas que están prescribiendo sin revisar al paciente, sin hacer una anamnesis, sin hacer un examen físico y en su caso sin hacer un examen laboratorial, están haciendo una prescripción en base a nada, en base a la razón de la consulta. ¿Qué es lo primero que le preguntamos al paciente? ¿Se dan cuenta? Con eso están haciendo el tratamiento. O sea, es una barbaridad, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, y estamos viendo el paso 1, ¿no? Por esas razones que no pues cualquiera puede prescribir, no cualquiera puede estar dando fármacos, ¿sí? Porque sí tenemos documentado en los expedientes, paciente que va porque no veía bien y le dolía mucho la cabeza, entonces va y le dicen, ah, sí, necesitas lentes, ¡pam! Le miden sus lentes, le dan sus lentes y al mes se enteran que tenía un tumor cerebral, por eso le dolía la cabeza y se muere. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? Le han dado un tratamiento en base al síntoma. Ustedes no tienen que acostumbrarse a hacer tratamientos en base al síntoma. Siempre tienen que buscar la causa del síntoma. Eso hacemos como médicos. Por eso le preguntamos, vemos sus antecedentes, qué ha tomado, qué no ha tomado, qué más ha tenido, a dónde se va ese dolor, si se irradia a algún lado, si le duele otra cosa, si hay otro elemento que no... O sea, todo le preguntamos al paciente para hacer este análisis así integral, ¿sí? No agarramos, ah, sí, te duele tu cabeza, ya, paracetamol. Eso es una barbaridad, ¿sí? Entonces, vamos a quedar en este punto 1, podría haber sido la hora. La siguiente clase vamos a desarrollar por qué tenemos que ver estos otros elementos, ¿sí?